Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Alejandro Aldana, miembro del equipo de Lion 10 y voy a presentar el tema de procesamiento. Muy bien, hablando de procesamiento es necesario aclarar que todos los dispositivos actuales parten de una base que es el procesador. Para lograr el procesamiento necesitamos este componente básico. Esto implica básicamente todos los dispositivos, desde teléfonos inteligentes, servidores, grandes servidores y también pasando por dispositivos IoT. Este procesador puede ser desde uno sumamente básico, basado por ejemplo en compuertas lógicas para aquellos dispositivos con tareas repetitivas o no una amplia gama de instrucciones, hasta pasando a uno ya más robusto con dispositivos multipropósito y que puede ser de última generación y tal. Ya hablando acerca de los procesadores, el procesamiento numérico actual se basa en la computación. Actualmente tenemos procesadores que toman como base los transistores integrados en un solo chip, los cuales pertenecen a algunas de estas clases, que por ejemplo pueden ser microcontroladores, que son, los podemos ubicar principalmente en las cosas que hace Raspberry Pi o Texas Instrument. También tenemos los Field Programming Gate Arrays, que son básicamente procesadores muy customizados con puertas lógicas, que son para propósitos muy particulares. Realmente no hay un exponente principal. También tenemos los Central Processing Unit, que son el procesador de toda la vida. Los podemos ubicar fácilmente con el trabajo de Intel o con el trabajo de AMD. Y son principalmente los que hacen funcionar muchos de los sistemas actuales que usamos día a día. Y por último tenemos los Graphic Processing Units, que son procesadores muy particulares, ya que realmente sus núcleos son lentos, pero como tienen una gran cantidad de núcleos, son perfectos para procesar multimedia principalmente. Videojuegos, videos, edición 3D o renderizado 3D son su especialidad y los podemos ubicar fácilmente en el trabajo que hace NVIDIA. Las selecciones del procesador ya va a depender principalmente de la tarea que vayamos a realizar. Ahora bien, hay una serie de procesadores que están en desarrollo. Actualmente tenemos un gran esfuerzo que existe para la investigación y el desarrollo para crear dispositivos computacionales basados en la física cuántica. Y esto es principalmente para romper el paradigma que tenemos actualmente entre, el paradigma binario que tenemos, donde solamente podemos tener dos estados y necesitamos, varios problemas matemáticos requieren que no solamente sean dos estados, de lo contrario te demoraría mucho tiempo su solución. Entonces, la respuesta está en la física cuántica, donde, por ejemplo, podemos tener estos procesadores que hacen uso de estos teoremas cuánticos para poder tener una gran variedad de posibles resultados y no solamente el 0 y el 1. Algunas de las propiedades físicas cuánticas que están en investigación son, por ejemplo, la superconductividad, la fotónica, los átomos neutrales, iones atrapados y puntos cuánticos, que estos van a venir siendo varios de los componentes o van a estar muy involucrados en los componentes que se van a usar para las futuras por los futuros procesadores cuánticos. Ahora bien, antes de hablar de computación más hacia alto nivel, hay que hablar de una capa muy específica que es la Hardware Abstraction Layer o HAL. Su principal función es servir como medio de comunicación entre el software y el hardware para brindar una plataforma consistente sobre la cual corren los programas. Estos programas no acceden directamente al hardware, sino que acceden a esta capa para abstraer varios de los componentes, o mejor dicho, varios de la información que van a brindar estos componentes, tales como pueden ser la caché, los buffers, las interrupciones, y posteriormente, por ejemplo, nosotros podemos usar esta información para, con un lenguaje de alto nivel o un software o un programa, tomarlo y procesarlo. Algunas de las arquitecturas compatibles con HAL, las que más resaltan, por ejemplo, pueden ser Raspberry Pi Silicon, que es el trabajo de los chicos de Raspberry. También tenemos SMT Microelectronics, Texas Instrument y dos de las que más resaltan aquí son claramente ARM, que es la arquitectura de básicamente todos los dispositivos móviles actuales, y RISC-V, que es parte de la arquitectura de x86 que tenemos en, por ejemplo, nuestros computadores del día a día. Ahora bien, ya metiéndonos más en cómo funciona HAL, ya como lo dijimos hace un momento, es esta capa de comunicación entre el software y el hardware, pero esta capa tiene una serie de características que vamos a indagar un poco más, que es prácticamente este formato
que homologa todas las posibles señales de entrada del hardware hacia una sola, que son fácilmente interpretables por el software. Entonces tenemos esta capa homologada que también toma mucho menos tiempo que si, por ejemplo, directamente usaríamos algún lenguaje de programación, ya sea de bajo nivel, por ejemplo, para interpretar las señales de las piezas de hardware. Ahora bien, cuando, por ejemplo, añadimos una nueva pieza al sistema, este sistema, pues bueno, lo que hace es básicamente lanzar una señal al sistema de mensajes del sistema operativo, por ejemplo, o de la placa base, detallando qué dispositivo acabamos de añadir. Y con base, por ejemplo, en la entrada o en la interfaz que usemos, ya sea, por ejemplo, una SATA o una USB, o simplemente un pin en un protoboard para conectarlo a un microcontrolador, pues bueno, esta señal busca o ejecuta una serie de scripts donde ya hay una lista de candidatos posibles y compatibles con esa entrada. Entonces se preconfigura y ya sabemos qué tipo de señales vamos a poder recibir a través de esa interfaz o a través de ese bus. Y estos scripts básicamente están en todos los sistemas operativos, ya que, por ejemplo, desde macOS, Linux, MS2, todos estos son compatibles o hacen uso de HAL, aunque no siempre están diseñados para hacerlo, siempre, bueno, están disponibles ahí. Entonces, bueno, tenemos esta interfaz de HAL que es un nivel inferior a los lenguajes de programación de alto nivel y bueno, te provee esta capa a través de las señales de los scripts del funcionamiento del hardware y bueno, podemos recibir estas señales y procesarlas a través de un lenguaje de alto nivel con el software. Bien, anteriormente mencionamos este script que puede interpretar las señales del hardware y así es básicamente como interactúa el procesador con el resto del sistema. Básicamente tenemos un conjunto de instrucciones preprogramadas en la memoria del procesador, en la cual es una serie de instrucciones que nos permiten hacer distintas cosas. Ya vamos a indagar más en eso. Generalmente estas instrucciones son propietarias de cada compañía, no suelen ser muy específicas, digamos, si por ejemplo las hizo Intel, si las hizo AMD, por decir unos ejemplos simples, pero sí que hay dos que resaltan mucho, que son básicamente Reduced Instruction Set Computer, que es RISC, que posee entre 10 a 100 instrucciones, y por el otro lado tenemos el Complex Instruction Set Computer, que posee entre 100 a 800 instrucciones, dependiendo del caso. Y sí, quizás estas instrucciones pertenecen a los fabricantes, pero en los años más recientes ha habido como una tendencia que hace que pues, compartan o usen una serie de instrucciones open source para básicamente pues, tener un poco más de homologación en cuanto al conjunto en general. El que más destaca en este caso sería RISC-V, que pues, fue lanzado en 2015 por la Universidad de California y posee más o menos 47 instrucciones. Ahora bien, también no solamente están las instrucciones base, sino también tenemos una serie de extensiones. Algunas de las más comunes en RISC o CISC, bueno, de los conjuntos de instrucciones más comunes, pues serían, por ejemplo, los aritméticos, que se encargan de las operaciones matemáticas más simples, ya sea una suma, una resta, una multiplicación. También tenemos los lógicos, que son más que nada para comparar. Tenemos los de datos, que se encargan de gestionar y transportar los datos, pues ya sea como por ejemplo moverlos, entradas, salidas, cargas, almacenamiento. Y por ejemplo también tenemos, o el último ejemplo de aquí sería los de flujo de control, que son ya instrucciones un poco más específicas para hacer comparaciones, para hacer llamados a variables o funciones o hacer regresos de estas mismas. Y además de esta serie de instrucciones, también algunos fabricantes pueden añadir algunas otras que son más específicas, pero esto ya va a depender mucho del caso del procesador que pues, estamos usando en el momento. Ya que, por ejemplo, un procesador para, no sé, un sistema embebido que va a estar haciendo movimientos o procesos muy repetitivos, no va a requerir la misma serie de instrucciones que, por ejemplo, el smartphone que usamos día a día, donde pues, hacemos una infinidad de cosas en él. Ahora bien, ya elevando un poco el nivel del procesamiento de los datos en general, tenemos la compilación, que básicamente nosotros podemos agarrar un lenguaje de alto nivel y hacer lógica, construir lógica en él, construir el flujo del programa que queramos, o lo que queramos que haga el programa, y posteriormente lo vamos a mandar a compilar.
Este proceso de compilación lo que hace es básicamente tomar todo este código, comprimirlo, optimizarlo e interpretarlo sobre todo hacia el lenguaje que pueden tener un procesador, y posteriormente, pues bueno, este procesador ya se encargará de ejecutarlo. Y algunos de los pasos para la compilación son básicamente estos 6 que tenemos aquí, donde tenemos los 3 analizadores, que son la léxica, la semántica y la sintáctica, y posteriormente tenemos un generador intermedio de código que lo que hace es simplificar un poco o desmenuzar un poco nuestra lógica para hacerlo más entendible hacia la computadora, para posteriormente optimizarlo y finalmente comprimirlo ya en un target. Este target puede ser, bueno, va a variar mucho dependiendo de hacia qué lo vayamos a hacer nuestro programa, ya que, bueno, puede haber una infinidad de arquitecturas implicadas, pero ya básicamente sería el producto final que nuestro procesador en cuestión va a interpretar. Y por último, ya el punto más alto o el nivel más alto en el procesamiento es el lenguaje. Existe una gran cantidad de lenguajes, podemos elegir prácticamente para todo, muchos muy especificados o muy específicos para hacer cierta tarea. Y aquí es donde nosotros vamos a meter básicamente para qué lo queremos el lenguaje. En nuestro caso, bueno, procesamiento y óptica. Entonces necesitamos que este lenguaje cumpla con una serie de características que no necesariamente todos van a cumplir. Cosas como, por ejemplo, la seguridad, la estabilidad, la escalabilidad o el aprovechamiento y gestión de los recursos. Entonces nosotros podemos decir que nuestro lenguaje en cuestión va a cumplir con todo eso y vamos a elegir uno. Y el lenguaje, pues básicamente es este canal que nosotros usamos como humanos para decirle de una forma más o menos orgánica para nosotros qué es lo que queremos que haga la computadora o el procesador en este caso, con una serie de datos que vamos a irle brindando y cómo queremos que lo vaya procesando, vaya.